Como todos los viernes de cada semana, la bienvenida es para la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, muy buenas tardes, con el gusto de saludarla siempre, ya ansiosos de escuchar el análisis del día de hoy. Bienvenida. Oye, Carlos, y yo que iba a hablar mal de Donald Trump, pero no me puedo resistir a comentar sobre lo que acabas de informar. Fíjate que por primera vez voy a decir algo. Estoy de acuerdo con Lili Telles. Es Híjole. efectivamente una designación la que se hace del cónsul de México en Miami, que es un lugar muy importante por un perfil Sí, agrícola de la población, la mayoría de la población mexicana que vive allá. Digo, algunos tienen sus departamentitos, ¿no? Alejandra Barrales, Loret de Mola, la misma Gaviota, la ex esposa de Peña Nieto, sabemos, digo, fue público, todo eso es público. Y pero que se pueda ir este exgobernador Rutilio. de cónsul sin experiencia diplomática en el momento más álgido de la relación con Estados Unidos que está por iniciar, en el sentido ya de lo que tenemos como evidencia por lo que ha dicho Donald Trump, es inaudito. Se entiende en el contexto siempre de esto de los cargos diplomáticos como premios o regalos, no, digamos, no se ha logrado terminar con esa muy mala costumbre cuando hay gente profesional, Sí. de oficio, y que me consta que tienen, digamos, una formación que les permite mantener la sonrisa, aunque luego no tengan nada de qué reírse. Entonces, yo lo lamento, pero peor la declaración del licenciado Garduño. Digo que el solo hecho de que quiera, ahora ya les diga al padre Solalinde, es porque pues no entendió todo lo que implica el proceso migratorio, que va más allá de que si algunos apoyan o no, o si acompañan incluso algunos de estos procesos que tienen que ver con caminar el territorio. Esto es mucho, es superior a nosotros, vaya. No hay nadie que pueda organizar estas caravanas por sí mismas si no hubiera un contexto, Carlos. Y entonces, ahora sí me voy a hablar mal de nuestro villano favorito, Por porque, favor. porque de verdad es que me parece inaudito que desde Es México no cierto. tengamos la capacidad de entender el momento, Carlos. Entonces, Sí, sí. dicho esto, algunas cosas que tiene que saber nuestro auditorio, Carlos, porque son muy importantes. Una es que Donald Trump declaró algo que levantó mucho temor, mucha preocupación en mucha gente mexicana en Estados Unidos, obviamente de otras nacionalidades, pero ahora nos preocupa nuestros connacionales. Es el hecho de que él dijo, bueno, pues que terminaría con lo que le llamamos la enmienda 14, que es el derecho a la nacionalidad en Estados Unidos por haber nacido en ese territorio, más allá de tu origen, de tus padres, de si sus papás, los padres tenían o no documentos. El hecho mismo de nacer en ese territorio te hace nacional, igual que México, ¿eh? Es el Sí. mismo criterio. Y por tanto, salvo casos de diplomáticos, pero bueno, lo quitamos, que son mínimos. Ujú. Pero aquí entra esta parte interesante y es que hay que entender que eso no va a pasar. Eso no se preocupen, porque obviamente Donald Trump lo dice para exaltar este discurso, que hay un debate muy fuerte hace mucho tiempo entre algunos grupos muy de derecha, pero la realidad es que para que pudieran pasar esta reforma constitucional necesitarían no solamente haber ganado, como efectivamente lo hicieron con mayoría en el Senado y en el Congreso, sino tener mayoría calificada en ambas cámaras y la mayoría de los congresos también ganados. Eso ocurre en poquísimas ocasiones, son hazañas políticas que pocos países pueden presumir. México la tiene, ojo, pero nada más lo digo porque no puede hacerse. Allá Esa no. reforma constitucional ameritaría un debate muy profundo en la sociedad estadounidense y si votaran de esa manera, sería un mandato digamos, le daría la obligación incluso de aprobar y empujar esa demanda, esa cambio a la nacionalidad estadounidense, pero no es así, no va a ocurrir, aunque Donald Trump lo diga, y puede decir que lo va a presentar, pero no va a pasar en tanto que no tendría ese apoyo del voto que requeriría. Bueno, esa es una. Pero otra tiene que ver con que yo veo de manera muy positiva, Carlos, que en México ya nos estamos, digamos, preparando para el momento que sí va a ocurrir, y es el de deportaciones, que han seguido ocurriendo, nunca han dejado de ocurrir, pero se va a incrementar el número y sobre todo la presión muy mediática. Ojo, tampoco nos dejemos avasallar. También hay mucho juego mediático. Donald Trump juega y su equipo con esta cosa que tiene que ver con instrumentar una política del miedo.
Y Mm. aquí lo que preocupa, lo que sí nos tiene que preocupar mucho más desde México es que haya separación de familias, Carlos, que haya Ujú. niños, niñas, adolescentes que puedan quedarse solos en Estados Unidos porque sean ciudadanos estadounidenses, alguno de sus hermanos sea deportado, sus padres. Esa situación de separación de familias es gravísima, la hemos vivido y por tanto sí hay ya precauciones en términos de algo que es muy importante. Fíjate que ayer se presentó por parte del IMUMI este manual, tú no Ujú. lo ves ahorita aquí, pero se llama Manual de Identidad, una guía para registrar la nacionalidad mexicana de hija e hijo de aquellos que nacieron en Estados Unidos, pero que tienen derecho a la doble nacionalidad porque nuestras leyes así lo determinan. Y entonces, Carlos, lo que no podemos repetir es lo que ya ocurrió en nuestro país hace, digamos, los últimos años, pero hace una década con más fuerza, y es que la burocracia se impuso a un proceso que se volvió triplemente doloroso y es regresar a tu propio país y no encontrar las condiciones. Y la deportación no es solo, como estamos viendo aquí en la imagen, el momento terrible de un rechazo, de un proceso jurídico que implica que las personas, se calcula que de entrada podría haber, bueno, digamos, el cálculo que tienen los propios de la propia autoridad estadounidense es que casi 1 millón de personas que tienen ya documento para deportarlos, o sea, que ya Ah. están legalmente en un camino a la deportación y sobre esas personas es sobre quien iría esta autoridad migratoria. Entonces, lo que preocupa acá es que creamos que la deportación es eso, que agarren a una persona, la detienen, es un proceso largo, no crean que es así inminente, pero puede acelerarse dependiendo el tiempo que tenga también ya esta denuncia para que la persona fuera deportada. Entonces, la deportación sigue y el proceso que sigue ocurre en nuestro país. Y ocurre que si la persona no puede acreditar de inmediato y de manera expedita su identidad jurídica, Carlos, todo se le empieza a complicar y se nos complica a los mexicanos, al país entero. Es un absurdo que, por ejemplo, hoy, y voy terminando con esto, Carlos, se haya Gracias. aprobado, fue un éxito, fue una cosa, y acá yo lo dije y lo celebramos, que por fin se aprobó eliminar la apostilla de las actas de nacimiento para acreditar la nacionalidad de estos niños, niñas, que se Sí. calcula casi 400,000 estadounidenses que viven en nuestro país, pero que son estos niños, niñas, adolescentes cuyos padres podrían, haciendo el trámite, bueno, acreditar su nacionalidad y tener la doble nacionalidad. Pero se aprobó lo de eliminar la apostilla, que es el principal trámite que obstaculiza todo ese proceso, no es inmediato, no es expedito, y resulta que solamente Tlaxcala, felicidades Tlaxcala, solamente Tlaxcala dispensa efectivamente este trámite de la apostilla. El resto del Ah. país, en la Lela, los jurídicos Mm. cada uno de los estados, creyendo que siguen en el siglo XIX, ¿no? Discutiendo como si la nacionalidad nos van a quitar algo porque entonces si son dobles nacionales, pero no, 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 Carlos, es de locos. Es momento Ah. de actuar a la altura, con patriotismo, con lealtad y aprobar esas cosas que ya son urgentes para que cause menos problema para la persona, para las familias, pero incluso para la nación entera. Los mexicanos deben poder regresar a su país de manera inmediata, acreditar su condición jurídica y, por tanto, con todo lo difícil que pueda ser, después podemos hablar de otros mecanismos para integrar a esa población que regresa a veces con mucho tiempo ya de haber vivido fuera del país y, por tanto, pues reconociendo este país que cambió muchísimo los últimos años. Dicho eso, Carlos, este es un momento histórico, no estamos para andar jugando y por eso al inicio no me aguanté de dar mi comentario respecto a nombramientos que no corresponden al momento que estamos viviendo, pero también decirlo y cierro, estamos preparados para lo que viene. El chiste nada más es hacer lo que se tiene que hacer y como se debe hacer. Ahí está el detalle nada más. Doctora Leticia Calderón Chelius, siempre un verdadero placer escuchar sus análisis. Excelente fin de semana. El viernes aquí estaremos, por supuesto, la esperaremos. Aquí estaré porque además la semana que entra es Día de las Personas Migrantes el Mm. miércoles, así que lo vamos a comentar, Carlos. Con mucho gusto lo haremos. Mil gracias, doctora Leti Calderón Chelius.